qué grande y maravilloso es el Señor, porque les llamó a tiempo, están a tiempo de no sufrir todo lo que nosotros hemos pasado. Y Dios ha sido tan bueno porque les llama y vemos en sus ojos el cambio. Todo lo que yo había vivido tenía un propósito, porque en ese momento yo estaba desesperada, en el sentido de que no encontraba este lugar donde yo realmente pueda decir, sí, estoy floreciendo. El ego, el orgullo es algo mucho más fuerte que las palabras de un psicólogo, que una terapia. Y eso lo descubrí en la iglesia. Es únicamente Dios el que puede hacer que esas rodillas se doblen. Dios dijo, yo tengo un curita para ti. Y el Pablito llegó como ese curita en mi vida. Bienvenidos a Versos Podcast. Primero que nada queremos agradecer por tu apoyo en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify. Así que te invitamos para que te suscribas y también compartas ese contenido de mucha bendición para muchas personas, porque escuchar historias y testimonios de vidas cambiadas por Dios y por su amor, por su poder, por su gracia, pues realmente nos edifica. Y un testimonio siempre es irrefutable. Así que te invitamos a seguir compartiendo este contenido. Hoy tengo una invitada muy especial, Belencita, bienvenida. Gracias, ¿Cómo estás? Gracias, mi paz, muy bien. Muchas ¿Cómo te sientes hoy? Bien, feliz. Sí, ¿estás feliz. Contenta? Muy sí, bien. Paz, mucho. Pues ha sido un gusto realmente desde que... ¿Cuánto tiempo ya nos conocemos aquí en la iglesia? Van a ser 4 años. Ya van a ser 4 años, el tiempo vuela. Bastante rápido. Pasado los 40 el tiempo vuela. Sí. Bien. Cuéntanos un poquito para que te conozcan un poquito sobre tu trasfondo, tu familia, tu profesión, a qué te dedicas. Bueno, yo soy ingeniera en desarrollo social. En mi familia tengo 3 hijas, a las que amo muchísimo. La primera tiene 17 años, la segunda tiene 12 y la última tiene 8. Llegamos a la iglesia hace ya casi 4 años. Han sido 4 años de una vida realmente maravillosa. Tus nenas son bellas, pero tienen algo muy curioso, que sus nombres son muy curiosos. ¿Cómo se...? Dime, cuéntame un poquito el nombre. La primera se llama Romina, la segunda se llama Aruma y la tercera se llama Frida. ¿Y cómo si escogiste esos nombres tan exóticos? Bueno, Romina en realidad lo escogió mi mami. Ya. Sí, Aruma sí lo escogí yo, lo rebusqué, lo rebusqué mucho. Porque en ese momento trabajaba en un espacio bastante bonito con comunidades, entonces fue rebuscado y tiene como un trasfondo inca el tema de Aruma. Y bueno, Frida es una historia. Frida es porque Frida desde que estuvo en el vientre se aferró a la vida. Esta niña es un testimonio también lo de Frida. Genial. ¿Y en dónde estás trabajando? Cuéntanos un poquito ahorita. Bueno, ahora trabajo en una institución educativa. Soy directora académica en esta institución educativa. Es una institución de educación básica. ¿Cuánto tiempo ya estás ahí? Ahí 2 años ya. 2 años ya, ¿no? También el tiempo voló. Sí, voló. Qué lindo. Y siempre me fue muy curioso cuando te conocí, porque te pregunté igual tu profesión, me dijiste ingeniera en desarrollo social o socióloga prácticamente, ¿sí? Y es muy curioso porque esa carrera no es muy común. Yo siempre le pongo mucho el ojo cuando encuentro alguna carrera no muy común. ¿Cómo surgió la idea de estudiar esa carrera? Por si acaso alguien también te está viendo, algún chico de pronto que está queriendo estudiar, y no sé si nos cuentas un poquito al respecto. Bueno, para cuando yo escogí mi carrera, mi mamá quería que sea médico o doctora, ¿no? Entonces yo desde muy pequeña tenía problemas de autoridad y obviamente iba a hacer lo contrario. Si mi mamá me decía ciencias, yo tenía que irme a la parte humanista. Me gustaba mucho la parte humanista porque tengo también mucha historia con el tema político, pero no quería enfocarme específicamente en lo político, quería algo mucho más amplio. Y siempre me gustaron las personas porque soy hija única. Entonces mi infancia fue solita y para poder relacionarme tenía que salir al barrio. Entonces siempre estuve en la calle jugando el fútbol en la calle, el vóley en la calle, con las bicicletas jugando a las bolas y todo en el barrio. Ventajosamente, y Dios fue muy bueno conmigo,
porque en ese tiempo no había los temas de inseguridad Claro. que hay ahora y pude pasar mi vida infantil en la calle jugando con el barrio, con Disfrutando, los vecinos. Ajá. Ajá. Oye, ¿y cómo es ser hija única? Es complicado. Yo Es tengo mi teoría, complicado. yo tengo mi teoría que los hijos únicos son un poco extraños, no sé, tienen alguna situación también, porque te afecta, obviamente, no tener hermanos, no tener compañía, pero ¿cómo fue eso de ser hija única? Fue complicado. Para mí, o sea, mi infancia, una primera parte de mi infancia fue difícil porque no tenía la posibilidad de compartir con alguien. Como saben decir, aunque sea para pelear, pero tienes tu hermano ahí, ¿no? Entonces, no, para mí fue muy difícil porque en mi casa todo el mundo eran personas adultas. Entonces, recuerdo que mi tío hacía como este trabajo de papá y de mamá y con él salía a todo lado, pero siempre era con personas adultas, nunca con niños. Entonces era difícil. Después, cuando ya cumplí más o menos 10 años, mi mamá tomó otra actitud conmigo y ya empezó como a motivarme para salir al mundo. Ya. Esto también con otro contexto más de formación en la parte política, ¿no? Entonces, bueno, ya comencé a salir y ya tenía la posibilidad de relacionarme. Y claro, estar con personas ya de mi edad o poder compartir, para mí era maravilloso. Entonces, sí es difícil como mediar entre el socializar o el estar en casa, porque llegas en un momento en el que también te gusta la soledad. Claro. Y no te gusta tanto compartir, no te gusta tanto. Entonces, sí tienes que como buscar el equilibrio. Eso es un desafío. Y he visto papás también de hijos únicos que la sufren también. O sea, hay papás que no, pero hay los que son más conscientes siempre como que la sufren, ¿no? Porque dice, ¿y ahora cómo hago con mi hijo? No tiene muchos amigos, pasa mucho en el computador, pasa mucho en los gamers ahora también, o como que se aísla mucho y viven muy ensimismados, con una mentalidad muy introspectivos a veces. ¿Qué consejo le puedes dar a un papito de hijos únicos? Yo lo que les diría es que busquen la manera de hacer que sus hijos se apasionen por la convivencia. Porque la convivencia es fundamental en el ser humano. Te despierta todas las habilidades. Un niño que no puede convivir, no puede compartir, no puede autorregularse, no puede entender la forma en la que el otro siente. Necesitamos llegar a ese punto de empatía, de poder sentir lo que el otro tiene en el corazón. Y cuando vivimos ensimismados y no les damos esa posibilidad a nuestros hijos, después la convivencia resulta complicada para ellos. Y porque muchas veces él es el centro, realmente. El hijo único es el centro, es la estrellita ahí, la bendición que llegó a la vida, todo el centro, todos los juguetes para él, pero ya cuando tienes 2, 3, 4, bueno, ahí ya no hay 4 hijos. Ya no, hasta máximo 3, ¿no? Sí. La sorpresa, sí, pero antes, imagínate, antes 7 hijos, 8 hijos, muy complejo también y reduce también la capacidad de multiplicar el amor también de los papás para que llegue a todos. Pero en cambio el que es hijo único lo tiene todo, ¿no? Entonces, exacto. Me imagino que ahí es complicado. Bueno, ahí ayudan mucho a veces primos, ¿no? Familias, obviamente, de mucha confianza, ¿no? Donde ayuda también a tener esa interacción también. Sí. Y me imagino que eso, a ti te ayudó también el barrio. Sí, el barrio. Sí, así es. Oye, y en tu carrera, cuéntame un poquito más, ¿dónde estudiaste? Bueno, en el colegio, en ese tiempo, el Colegio Nacional de Señoritas de Ibarra. En la universidad estuve un tiempo en Quito, en la Universidad Central. Y después terminé mi carrera en la Universidad de Otavalo. Ya, muy bien. ¿Y luego ejerciste como...? Bueno, yo trabajé desde muy pequeñita, porque a pesar de ser hija única, mi mamá siempre fue como, no tienes todos los poderes, ¿no? Entonces, y mi papá igual. Entonces, es como, desde muy temprano tienes que trabajar. Si quieres algo, tienes que trabajar. Entonces, te motivaron a generar. Sí. Desde muy chiquitita. Entonces, y yo aún no salía del colegio, pero ya trabajaba. Y cuando estuve en la universidad también trabajaba. He trabajado creo que en algunos municipios de Imbabura, estuve en Cotacachi, en Antonio Ante, siempre relacionado con el tema de la participación ciudadana, la organización, las estructuras sociales. Cuando ya salí de la universidad, pues de ahí ya en cambio me enfoqué en los ministerios, ¿no? Siempre trabajé para el gobierno, nunca he trabajado para una institución
institución privada, la verdad, a excepción de este último trabajo que tengo. Y mis trabajos, yo digo, Dios me ha bendecido en ese sentido muchísimo, porque he tenido la oportunidad de aprender, he sido técnica, he sido analista y luego he tenido cargos jerárquicos también, entonces siempre he sido en el campo. Siempre he sido rodeada de la gente, de las comunidades, y por eso soy muy bendecida, porque tengo la oportunidad de conocer esas realidades de las personas. Y es curioso porque eso precisamente ahora que estamos acá haciendo iglesia, también yo le llamo eso, hacer iglesia, ¿no? Hemos podido ir a la zona de INTA, también hemos hecho algún trabajo también con el movimiento Legendarios, con la iglesia, poder llegar, porque te quedaron esos contactos, tienes muchos contactos. Sí, mi paz, sí es curioso. Esa es la palabra, es curioso, porque es increíble cómo Dios tiene un propósito en todo, en todo. Ahora digo, bueno, tengo la posibilidad de conocer diferentes realidades que en ese momento yo lo veía como un tema de trabajo y de ayuda para esas personas, pero era en la parte de pronto material o luego ya en la parte de educación, siempre como tratando de favorecer esas realidades que eran tan tristes. Pero ahora es distinto y quedaron esos contactos, porque ahora sé que la gente no necesita solamente el tema de la escuela, o necesita el colegio, o necesita un proyecto de desarrollo comunitario. La gente necesita a Dios en el corazón. Exacto. Y ahora podemos hacer esos contactos que digo divinos, que podemos hacer contacto entre lo que yo conocí como una realidad de pobreza o de tristeza, ahora con la iglesia. Exacto. Alguna vez conversamos contigo y me contaste que durante un tiempo recorriste algunas provincias a pie. Sí. Eso siempre yo me lo he imaginado, porque eso es muy interesante, conocer la realidad. A mí me gusta mucho el campo también, me encanta el campo, he tenido muchas oportunidades también de estar en el campo, hemos hecho misiones también como iglesia, siempre me encantó mucho el campo. Y conocer otras realidades te deja algo en el corazón también. Sí. Desde los dos puntos de vista, ¿no? Una impresión a veces buena de pronto y una impresión a veces de el corazón, ¿no? De concientizar las realidades diferentes. ¿Qué te enseñó nomás y qué nomás hiciste? Bueno, yo tengo la oportunidad de conocer todo Esmeraldas, toda la provincia de Sucumbíos, todo el Carchi, todo Imbabura. ¿No? 4 provincias. Sí, 4 provincias. Son las 4 provincias en las que he trabajado, en diferentes ministerios. Ya. ¿No? Entonces, he conocido la parte de salud, la parte de educación, la parte de desarrollo humanitario. Y a mí lo que me ha dejado es mucha humildad, mucha humildad. Porque tú puedes salir de tu casa al trabajo y regresar de vuelta y no eres consciente de lo que le pasa al vecino. No eres consciente. Y realmente el tener la oportunidad de conocer a la señora de la tienda, a la señora de la panadería, al señor que recolecta la basura en tu barrio, es increíble ver la realidad de cada una de esas personas. Entonces, cuando caminaba, por ejemplo, recuerdo que yo entregaba para un ministerio unas vitaminas. ¿No? Entonces ¿cómo se llamaba? Las chispas. El proyecto se llamaba Aliméntate Ecuador. Yeah. Entonces yo tenía la oportunidad de caminar desde las 6 de la mañana, a veces hasta las 7, 8 de la noche, atravesando montañas, literalmente montañas, buscando las casitas más lejanas. Era un proyecto que buscaba erradicar la desnutrición infantil en ese tiempo. Entonces, yo llegaba a una casa y para llegar a la siguiente casa tenía que caminar 1 hora y media, o a veces ir en mula 1 hora y media. Entonces cuando llegaba a la siguiente casa, en la siguiente casa todo era de pronto al plástico, cuando ya era realmente una buena situación. Eran solo palitos así, y ahí vivía una familia completa. Y esa familia me decía: usted viene caminando de tan lejos, aquí tiene este cafecito, este huevito, sírvase por favor. Porque no había nada más, eran montañas, solo montañas, o un vasito de agua. Y ahí decía, Dios mío, qué buena es la gente. ¿Te partía el corazón? Sí, muchas veces me desarmé, muchas veces. Vi niños con cáncer, niños en cuidados paliativos. Fueron realidades muy difíciles de ver. O mamitas con cáncer cuidando de sus hijos pequeñitos sin tener nada que comer.
Tuve la oportunidad de atender a personas cuando fue el terremoto también. Me quedé 1 mes y medio allá con la gente. ¿En dónde estuviste? ¿En qué zona? Estuve en el centro de Esmeraldas y después fuimos trasladados a las comunidades para poder atender. En Chamanga, en una parte de Esmeraldas, fue la parte más difícil y ahí teníamos que ir recogiendo de entre los escombros a niños, a mujeres. Fue muy, muy dura pasar por eso. Entonces ahí uno entiende cuando ya no tienes nada que comer y cuando no ves nada alrededor, ahí uno entiende y dices, no, o sea, esto es... Ahí, en ese tiempo yo decía, es un tema de humildad, porque no conocía a Dios todavía. Y hay realidades y realidades, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, aún en ciudades aquí como grandes, ¿no? Como Quito, Guayaquil, tú no conoces ni el nombre del vecino, ¿no? Incluso ya está pasando aquí, que somos una ciudad pequeña en Ibarra. Pero en países, yo digo, desarrollados como Estados Unidos, siempre encuentran, ¿no? Ciudades grandes o Europa, la gente puede subir y bajar por el mismo ascensor o cruzarte por ahí en un departamento y quizás jamás conozcas el nombre de nadie. Entonces vivimos en una sociedad de mucha soledad, hay una epidemia de soledad y el contacto con realidad muy humana nos vuelve sensibles de que al final todos somos humanos, ¿no? Y como humanos realidades son muy distintas. Y en el campo la realidad también hay de todo tipo de realidad, ¿no? Porque hay realidades también muy complejas también. Sí. Y dentro de lo que es Imbabura me contabas que hay unas zonas de esa como una aldea, ¿te acuerdas que me contabas? Sí, una comunidad muy pequeñita. Se llama Piñán, seguro muchas personas lo conocen porque ahora ya es un lugar turístico y a la gente que le gusta mucho esto de las motos y las montañas, la gente va a esa comunidad a pescar porque hay una laguna. Pero la realidad de las personas que viven ahí es terrible. Ellos viven ahí apegados, no tienen tierra, no tienen nada. Entonces es una lucha de años de esa gente. Es hermoso, o sea, cuando uno va, tú te puedes deleitar con el paisaje, pero la realidad de cómo nació esa comunidad es terrible. Y hay otra comunidad que está un poquito más abajito que casi nadie va allá. Es terrible también porque esa comunidad como no tiene esta parte turística de la laguna, pues nadie la conoce, ¿no? Pero para ir a Piñán tienen que pasar por un desvío chiquito para que llegue a la otra. Y la gente allá no tiene nada. Son pocas familias, ni siquiera tenían una escuelita completa. Nosotros logramos hacer que puedan atenderles al menos con el bachillerato, pero la realidad de las personas allá es muy precaria. ¿Y de qué viven? O sea, ¿cómo es la alimentación? ¿Hay desnutrición allá? ¿Cómo funciona? Ellos solamente tienen producción de lácteos, quesos, que cada cierto tiempo se organizan para que todas las familias puedan sacar sus quesos a la ciudad. Y en ese mismo día que ellos sacan sus quesos, tienen la oportunidad de comprar víveres, ¿no? Y llevarlos, porque por el clima que tienen allá no pueden cultivar mucho. Es muy frío allá. Es demasiado frío. Demasiado frío. Entonces esa organización que tiene la comunidad es la que les ayuda a sobrevivir. Si el vecino no te ayuda a sacar tu queso para vender, ellos no tienen nada que comer. Bueno, pero el trabajo, yo digo, siempre es un background, nos deja como un trasfondo, ¿no? Algo en el corazón, algo en la mente y nos forma, porque el trabajo forma también. Y muchas veces sin darnos cuenta, Dios mismo nos estaba ahí formando para luego nuestros caminos en Cristo Jesús. ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Quién te invitó? Pasando a otro tema. Me invitó mi hermana. Mi hermana, o sea, es mi mejor amiga desde el colegio, pero yo digo es mi hermana porque ha sido toda una vida juntas. Ella hizo como ese rol de hermana para mí. Una amistad probada por los años. Sí, exacto. Y hasta ahora. Sí, ella te invitó. ¿Y qué pasó? ¿Qué sentiste cuando llegaste? ¿Estabas necesitada? Sí, pero no lo sabía. O sea, no sabía que aquí iba a encontrar respuestas. Y claro, mi hermana me decía, ñaña, tienes que ir, porque tú lo que necesitas es un encuentro. O sea, tú necesitas un encuentro, necesitas una iglesia, necesitas encontrar a Dios. Y yo, sí, ya, bueno, otro día. Y empezó a llevarme a un grupo de amistad. Entonces iba un jueves y me sentía muy bien, sentía muchas cosas bonitas en mi corazón.
y luego ya no iba 15 días. Ya. Y así estuve. ¿A cuál grupo como un ibas? año. En ese tiempo era en el grupo de Robert. En Vistalago, Ajá, sí. sí, Ya ahí recuerdo. estaban muchos de los líderes que ahora tiene la iglesia, estaban ahí en ese grupo. Pero no te enganchabas todavía con la iglesia. No, estaba, eso digo, iba un día y no iba 15, pero al servicio del domingo no iba. Ya. No iba al grupo de amistad y porque mi cuñado, es el esposo de mi amiga, él me iba a ver Ya. a veces o me llamaban o me decían, ¿ya qué estás haciendo? A ver, nos vamos a ir. Y claro, ellos hacían esto también porque para mí los jueves era como un momento que yo tomaba para salir de mi trabajo y bueno, estar con los amigos, y irme de fiesta y cosas así. Entonces ellos me decían, no, a ver, vamos el jueves a otro lado. Yo Te creo que estaban lo hacían con rescatando. esa intención. Ajá. Ya. ¿Y en qué momento te enganchaste? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios ahí? Me enganché cuando mi hija empezó a servir. Ah, ya. Ese fue un punto de quiebre para mí, porque mi hija en ese tiempo cumplió 11 añitos. Y un domingo que fuimos a la iglesia y llegábamos siempre atrasadas, siempre llegábamos corriendo atrasadas porque la que me insistía era mi hija. Mi hija me dice, mami, quisiera servir aquí, quisiera estar aquí, quisiera ir allá. Y me enseñó el lugar en donde estaban en ese tiempo las consolas y todo, ¿no? Entonces me dice, yo quiero hacerlo. Y no cumplía 11 años todavía, aún no los cumplía. Tenía apenas 10 añitos. Y yo decía, ¿cómo? ¿En serio quieres? Sí quiero. Y usted le dio la oportunidad, Paz. Y cuando le vi ahí, dije, no, o sea, mi hija quebró todo lo que en mi vida estaba mal. Y lo quebró de una vez y hizo que vea las cosas de una manera diferente. Y se te abrieron los ojos. Sí, se me abrieron los ojos. Y bueno, Dios en su infinita misericordia en ese momento me hizo pasar por desiertos muy duros, muy duros. En ese momento yo estaba separándome del papá de mis hijas, estaba en un proceso de divorcio que me había llevado 10 años. Estuve 10 años casada, pero fueron 10 años de maltrato, de violencia, de consumo de drogas por parte de él. Y en ese momento yo estaba con medidas de protección porque él me estaba amenazando de muerte, él me quería matar. Y para mí era muy duro, muy duro. Yo incluso no vivía aquí, yo vivía en Quito, mis hijas pasaban aquí. Y yo tenía un trabajo en el que me daban protección. Sí, era un trabajo muy cercano a un ministro en ese tiempo que conoció mi historia y me llevó lejos. Y yo no veía a mis hijas, yo las veía. ¿Con quién estaban tus nenas? Con mi mamá, las pasaban con mi mamá. Y pasé esos momentos difíciles porque esta persona buscándome incluso le agredió a mi mamá, agredió a mis hijas. Fueron momentos muy difíciles. Y a pesar de eso, mi hija me dijo, mami, quiero estar aquí, quiero servir. Eso fue lo que transformó todo. ¿Y viviste encuentro enseguida o no? No te enseguida, te demoraste un poquito. Sí, me demoré. Pero ya empezaste a frecuentar, yo me acuerdo, porque yo se te miraba que a veces llegabas a los 15 días, al mes, asumabas. Sí. Pero llegó un momento, no sé en qué momento fue, que te hiciste estable, ¿sí? Ya te miraba todos los domingos. Igual en las fotos que subimos, ¿no?, de los grupos, ya te miraba todos los jueves. Ya empezó a cambiar. Volviste en ese tiempo a trabajar ya a Ibarra, ¿no? Recuerdo. Sí, fue despuesito de la parte más fuerte de la pandemia. Porque nadie en Quito yo sabía que tenía hijas por temas de seguridad y todo. Entonces, cuando se enteraron fue cuando fue la pandemia. Yeah. Y en Quito me dijeron, recuerdo que había una ministra muy humana y me dijo, Belén, tienes que regresar con tus hijas. Cuando yo me fui, Frida tenía 3 meses, ¿no? Y yo regresé cuando Frida iba a cumplir 2 años y medio. Yeah. Y entonces me dijo, no, tienes que regresar porque tus hijas te necesitan. Yeah. Y yo ahí ya regresé y ya pasó esto de Aruma también, entonces ya me quedé. Ya te estabilizaste acá, Sí. fuiste a encuentro. ¿Qué hizo Dios en el encuentro? Ay, Dios en el encuentro me hizo libre. Realmente entendí que mi testimonio
todo lo que yo había vivido tenía un propósito, porque en ese momento yo estaba desesperada, en el sentido de que no encontraba este lugar donde yo realmente pueda decir, sí, estoy floreciendo, ¿sí? Como mujer, como profesional, yo siempre digo, como profesional estaba todo bien, todo muy bien. Mi vida profesional ha sido realmente una bendición de Dios. Pero en la otra parte, mi vida de mamá, mi vida de mujer, estaba todo patas arriba, estaba todo destrozado. Y más porque en ese momento ya era una sobreviviente de violencia, ¿no? Entonces necesitaba construirme. Yo no tenía una identidad, no sabía quién era, no sabía cómo me llamaba. Y Dios en el encuentro me dio eso, me dio identidad, me dijo, tú eres esta persona, tú eres mi hija. Ajá. Y eso lo cambió todo, porque uno cuando sabe dónde tiene sus raíces, uno sabe para dónde va, porque si no vives así nomás, pues sin un horizonte. Y ahora digo, ya tengo una brújula, yo sé ya dónde voy y qué es lo que quiero para mi vida. Antes no tenía ni idea. ¿Te hizo falta papá? Sí, mucho, mucho. Me hizo mucha falta. ¿Y qué hizo Dios? Él es mi papá. ¿Sí? Él es mi papá. Él es el que sanó esa falta. Él cubrió todas las soledades. Él cubrió todos los huecos que yo tenía en mi corazón. Porque cuando uno crece sin papá, uno sí lleva un huequito en el corazón, ¿no? Hay muchas personas y yo digo, mi mamá era parte de esas mujeres, ¿no? Siempre decía, tú puedes sola, no necesitas de nadie. Esa palabra que fue la primera palabra que a mí me impactó cuando llegué a la iglesia de tienes que sujetarte o tienes que ser humilde y arrodillarte y decir, sí, yo te pertenezco, Señor. A mí me causó así como un shock porque yo era feminista empoderada y nada me puede a mí sujetar. Y fue así como, eso fue un shock para mí. Realmente. Cuando dijiste a Dios me rindo. Cuando dije a Dios me rindo y ahora digo, Dios no podría vivir sin doblar las rodillas y besar tus pies. Dios es inmensamente bueno y poderoso con nuestras vidas porque Dios siempre va transformando de adentro hacia afuera, porque yo veo que el cambio que Dios quiere hacer no es un cambio estético ni externo. Eso será quizás resultado de un cambio interno, y cuando Dios viene a las fibras más profundas de nuestro ser y realmente donde llega, ¿sí?, hasta ahí, hasta donde necesitamos, donde está la necesidad más profunda del ser humano, es cuando realmente empieza a surgir algo, poquito a poquito. Es como una semillita, ¿no?, la palabra de Dios que empieza a profundizar. ¿Qué nomás ha hecho la palabra de Dios contigo, la Biblia? La Biblia me ha dado la posibilidad de tener paz, de poder dormir. ¿No tenías paz antes? No tenía paz, y por eso mis días eran un sub y baja. O sea, necesitaba cosas para poder entretenerme y tratar de enfocarme, porque si no todo se dispersaba en mi vida. Yo ahorita podía estar aquí y 3 minutos después ya estaba armando maleta y ya estaba en Esmeraldas. Un mes después ya estaba en Sucumbíos y así sucesivamente. Eres una montaña rusa. Sí, justo eso le decía a mi hermana, y mi mamá siempre me decía, tú siempre tienes que llevar una mudada de ropa en tu mochila, porque tú me dices ahorita, mami, nos vemos más tarde, y más tarde ya me estás llamando de Esmeraldas y solamente a decirme, ya me fui. Entonces, sí, mi vida era un sub y baja. O sea que tus hijas hoy agradecen que estés cerca. Sí, definitivamente, porque pasé mucho tiempo de mi vida muy lejos de ellas. Y no porque no quería estar, ¿no?, sino que no sabía cómo estar, no sabía cómo ser mamá, no sabía cómo tener un hogar, cómo hacer una familia. Dios fue bueno contigo porque Dios te dio a tu amor. Sí. A Pablito, que es realmente, los dos son líderes. Dios restauró contigo también esa área, el área sentimental, el área emocional. Sí. Y Dios es un Dios, yo digo, de segundas, terceras, cuartas y 10,000 oportunidades a todos nos ha dado. Sí. Un Dios de infinita misericordia. Y se conocieron aquí en la iglesia. ¿Cómo se enamoraron? ¿Qué pasó ahí? O sea, nosotros nos conocimos en el colegio. Ya éramos amigos en el colegio. Pero bueno, por cuestiones de la vida, yo me fui a Quito, él se quedó acá y cada uno hizo su vida. Él se casó, yo me casé, él pasó su historia, yo pasé mi historia.
Y en esta temporada que yo ya estaba asistiendo a la iglesia, pero yo todavía estaba sin asentarme bien, entre que sí y entre que no, le vuelvo a encontrar a Pablo. Y yo estaba justamente también saliendo de este tema de las medidas de protección y todo. Y él estaba también en su proceso después de haberse divorciado. Entonces nos encontramos y le digo, mira, sabes que a mí me ha ayudado mucho, porque él también estaba pasando por un momento súper difícil. Le digo, mira, a mí me ha ayudado mucho la iglesia a la que voy. Vamos. Nos vimos el viernes, creo que fue, y el domingo le invité, creo que unas 2 semanas después. Entonces me dice, ya, vamos. Y él vino el domingo y nunca más se fue. Se quedó. Se quedó. Pero creo que encontraba a alguien conocidos también, me recuerdo. Sí, había algunos claro. amigos, se encontró por aquí. Ajá, porque comparto un testimonio con el Santi Herrería. Claro. Porque tienen ahí también, se encontraron ellos también después de algún tiempo. Ellos trabajaban juntos antes de que Santi llegue a la iglesia. Entonces, eso a él le motivó también muchísimo ver el testimonio del Santi. ¿Y ya los fue enamorando ustedes dos? Sí. Ahí Dios hizo milagros, porque reconstruir el corazón de una persona que tiene, como yo, que tenía una historia tan fuerte, porque no fue un divorcio normal, no fue una relación, digamos, que solamente conflictiva, pasó a términos mucho mayores. Muy traumático, digamos. Sí, Dios dijo, yo tengo un curita para ti. Yeah. Y el Pablito llegó como ese curita en mi vida. Y él tiene un corazón bastante cariñoso, bien amoroso. También me imagino que eso también ayuda, la ternura ayuda. Sí, muchísimo. Mucho. Y pues Dios fue moviendo, también vi que fueron obedientes, siguieron los procesos, las etapas que tenemos en la iglesia, obedientes en su encuentro, en los procesos, en la academia, en la fidelidad al Señor, y yo creo que Dios va viendo eso. Y ustedes son pareja, también una parejita de nuestro equipo base, que los llamamos también, recuerdo, a ser parte de nuestro equipo base, y realmente han sido un fuerte y un gran apoyo para nosotros. En este momento están trabajando ustedes con la red, junto con Patolín y Steffi, coliderando también las 2 redes que tenemos de jóvenes, ¿no? Con los Life, los adolescentes, y con los Lead, la nueva red de los universitarios. ¿Cómo ha sido ese trabajo con los jóvenes? Hermoso. Sí. Hermoso, eso nos da vida, da vida, porque así como podemos palpar necesidades tan fuertes en los jóvenes, que a veces nosotros, analizándolo con Pato, Steffi y Pablito, decimos, ¿cómo un joven puede tener tanto dolor en su corazón? ¿Cómo a sus 13 años puede tener tantas faltas o tanta necesidad? Asimismo decimos, qué grande y maravilloso es el Señor, porque les llamó a tiempo, están a tiempo de no sufrir todo lo que nosotros hemos pasado. Y Dios ha sido tan bueno, porque les llama y vemos en sus ojos el cambio. El cambio de cómo llegan, a veces cómo se integran a la iglesia o cómo se integran a Life, a veces hasta obligados por sus papás, y luego simplemente le aman al Señor. ¿No? Justo anoche estaba conversando con algunos varones que tuvimos una reunión, y les decía a los papás, les decía, mira, ustedes según los veo, están en sus 40, le digo, y seguramente tienen adolescentes de 12, 13, 14, 15 años. Le digo, les decía, ahórrenles unos 20, 25 años de sufrimiento y dolor, envíenlos a un encuentro, motívenlos, anímenlos a ir en el próximo encuentro en julio que tenemos con Life, porque les van a ahorrar, porque es muy complicado tratar de reparar a un adulto muy dañado, cuando quizás a sus 15 años, 12 años, ya pueden ellos tener un encuentro con Jesús, ¿no? Y obviamente que el encuentro es personal, ¿no? Con Jesús, pero nosotros lo que hacemos es propiciar ese encuentro, ¿no? Buscar que ellos tengan esa cita con Dios, y pues Dios, el Espíritu Santo, es el que se encarga de hacer todo. Sí. La palabra y el Espíritu Santo es el que se encarga realmente de convencernos, ¿no? Dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo hace su obra dentro del encuentro. Nosotros somos solo unos instrumentos nada más en las manos de Dios. Y Dios ha sido muy bueno. Bueno, vamos a pasar a otro temita ya para ir terminando esto. Muchas gracias, Belencita, por este tiempo. Gracias. Yo le decía al Señor, ¿qué puedo pedirle a Belencita para que deje su mensaje? Y yo quisiera que tú, viendo esa cámara, le des un mensaje a tus hijas, que ellas pudieran verte de aquí en los próximos 10 años. Sí, porque en los próximos 10 años
Romy, Aru y Frida ya van a estar más grandecitas, ¿no? Van a tener 10 años más. ¿Qué mensaje le dirías su mamá a ellas, no? Eso quisiera que les digas. Hijas mías, no se suelten nunca de Dios, nunca. Doblen sus rodillas todos los días, cada momento, porque es lo único que les va a dar paz y felicidad. Romy, yo tengo un asunto pendiente contigo, pero en 10 años, en 5 años, en un año, en un mes, Dios hará milagros en tu vida, hija. Y estoy segura que tengo la palabra y la promesa del Señor que tú llegarás a sus pies, hija mía. Muy bien. ¿Qué más te iba a decir? ¿Qué consejo le puede dar a los papitos? Tú que estás trabajando con niños. Quisiera que también alguna mamá de pronto que está lidiando con hijos en una temporada difíciles, o qué consejo le puede dar una mamá respecto del cuidado de sus hijos en este tiempo, ¿no? Porque en este tiempo no es lo mismo que en los 90s, ¿no? Que en los 2000, estamos en el 2026 y los tiempos son diferentes. ¿Qué tú has visto de pronto en tu colegio, en la escuela que trabajas? ¿Y qué consejo le puede dar a los papitos de pronto para el cuidado de los chicos? Bueno, yo lo que les diría es que sabemos que nuestros hijos son nuestro mayor tesoro, que son nuestro corazón en otra persona. Sin embargo, no podemos darles viviendo su vida y no podemos darles herramientas sin no permitir que vivan. Necesitamos permitir que vivan, que ellos puedan sentir a Dios en su corazón en primer lugar, porque es lo único que nos puede garantizar a nosotros que realmente nuestros hijos van a tener una vida que no sea de sufrimiento, que no sea de dolor o que su corazón no esté roto. Es Dios desde el único el que puede hacer ese milagro, porque el ser humano por su naturaleza va a ir justamente donde le hace daño. Quisiera decirles a los papitos también que cada niño tiene un corazón llamado por el Señor y que despertemos en esos niños esa confianza, ese amor propio, para que puedan ellos salir con sus propias herramientas a comerse el mundo y hacer la obra del Señor, porque Dios pone en cada niño un don maravilloso, y cada niño tiene una experiencia hermosa que contar a otro niño. Creamos en ellos, démosles esa posibilidad, no los sobreprotejamos y tampoco los dejemos muy libres. Es como la sabiduría que el Espíritu Santo nos da para saber en dónde está el punto medio. Otro mensaje para un joven que se siente solo, que siente que está solo, que está sufriendo mucha soledad y está muy triste. ¿Qué le dirías? Lo que le diría es que no busque en el mundo. En el mundo no vas a encontrar. Las personas, los seres humanos, por cualquier cosa, aunque no queramos hacerlos, en algún momento les vamos a defraudar, porque somos seres humanos, somos imperfectos. Estando cerca de Dios, nosotros lo que queremos es redimir esas cosas, que Él pueda redimir estas cosas en nosotros y tratar de buscar ese ejemplo de Jesús. Pero por algún motivo, a veces, aunque a veces sin querer, vamos a herir o a lastimar. No busques esa compañía, ese amor, eso que te haga falta en las personas ni en el mundo. El único que te puede dar lo que necesitas es el Señor. Y a una pareja que está sufriendo ya violencia intrafamiliar, que donde ya las cosas están complejas, están difíciles, ya se ha rebasado, digamos, el límite del autoridad, o sea, el límite, se ha ido a límites físicos, a maltrato, a violencia, qué sé yo. ¿Qué le dirías? El silencio no ayuda. La resignación no ayuda. No ayuda. No es un buen consejero. Y el poder reconstruir el corazón dañado de un hombre o una mujer solamente lo hace Dios. No hay terapia, no hay psicólogo que pueda reconstruir el corazón de una mujer violentada, de una mujer amenazada, de unos hijos que han vivido violencia o han visto violencia entre sus padres, y no hay psicólogo alguno que pueda hacer que el corazón de un hombre se rinda. No hay. El ego, el orgullo es algo mucho más fuerte que las palabras de un psicólogo, que una terapia. Y eso lo descubrí en la iglesia. Es únicamente Dios el que puede hacer que esas rodillas se doblen.
Y nuestra naturaleza siempre tiende al pecado, ¿no? Lo que se le llama en la Biblia la carne o la naturaleza pecaminosa. El ser humano, nosotros tendemos al pecado, y si no estamos rendidos a Dios, nos vamos a perder tarde o temprano. Por eso en Juan 15 habla de estar conectados a la vid, ¿sí? Porque nosotros somos los pámpanos, las ramas. Si no estamos conectados a la vid, dice Jesús, separados de mí no pueden hacer nada. Y por eso yo lo veo muy complejo cuando la gente se empieza a dejar de congregarse, a dejar de asistir a la iglesia, a dejar de ir al grupo, a abandonar incluso los procesos que son importantes en la iglesia. Algo sucede cuando estamos en los procesos. Estamos pegados siempre y somos constantes. Y por más inestables que seamos emocionalmente, tenemos la capacidad de autorregularnos y de decir, yo decido estabilizarme y plantarme, ¿no? Porque la decisión de plantarse en un ministerio, en una iglesia, es vital para poder uno crecer. Y separados de Jesús no podemos hacer nada. Y eso quiero decirle, separado de Jesús, no te conviene estar lejos de Jesús, no te conviene estar lejos de la iglesia, no te conviene estar lejos de la visión. Tú tienes que plantarte, porque realmente ahí es cuando tú vas a dar fruto. Muchísimas gracias, Belencita, por aceptar esta invitación. Realmente ha sido una fuente de mucha ayuda. Sí, tú a nivel profesional también nos has ayudado muchísimo, con Pablito también, ustedes dos como matrimonio nos han apoyado bastante y nos sentimos siempre respaldados por ustedes, y la obra que están haciendo la están haciendo excelentemente. Estamos muy orgullosos de ustedes, ¿sí? De lo que han hecho y de cómo están siendo ejemplo también para las generaciones que vienen detrás de ustedes también, ¿no? Gracias también por poder conversar contigo. Siempre disfruto mucho conversar contigo. Es muy interesante los tiempos que hemos conversado y nos vamos de largo. Muchísimas gracias. Gracias también, mi paz. Dios les bendiga. Nos vemos pronto y sigan conectados a Versos Podcast. Compartan con alguien más. Un abrazo. Les amamos.